Bienvenidos a este hermoso proyecto llamado Sentir la Vida. Yo soy Nacho Pizarri y hoy tengo la increíble oportunidad de poder entrevistar a la creadora de este proyectazo. Patricia, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿Todo una bien? alegría que estemos acá, Lo así mismo que digo. bueno, encantada. Me alegro. Vamos a empezar por algo que creo que yo que a la audiencia la va a impactar un poco. ¿A qué te dedicas? Contanos. Me dedico especialmente a trabajar con personas mayores. Bien, La especialidad se llama, o subespecialidad en realidad se llama psicogerontología o psicología de las personas mayores. perfecto. Entonces, ¿Qué sí, le dirías a la persona que ahora mismo te está escuchando y que dice que acaba de decir no le entiendo nada? Si tenés que explicar un poco más. la psicología de las personas mayores y la psicogerontología permite comprender cómo viven, cómo piensan, cómo procesa la información, se dice técnicamente, digamos, cómo organiza la vida en esta etapa de la vida, ¿no? En general se habla de, por cuestiones sociales y legales, el inicio de la tercera edad o el inicio de la adultez mayor alrededor de los 65 años. Bien. La realidad es que esto es relativo y cada vez más relativo con el aumento poblacional y con la mayor expectativa de vida no es tan tajante. Sí. La vida es un continuo, Ujú. entonces no es que el día que cumplimos 65 años hoy de repente soy adulto mayor. Obvio. Eh, pero cada etapa de la vida tiene sus particularidades. Así como hay pediatras, hay psicólogos especialistas en niños, en adultos, también en personas mayores. Perfecto. Porque bueno, son etapas de la vida y tienen sus partes, aunque seamos un continuo y seamos personas siempre Obvio. con todas las vicisitudes de la vida, también no se piensa y no vivimos igual a los 60 que a los 30, a los 20 y a los 10. Total, olvídate. Y mi pregunta ahora va más del lado personal. ¿Cómo nace en vos decir, che, quiero hacer esto? ¿Va más por algo externo a vos? Que alguien viene y te dice, che, mira, escuché esto, ¿qué opinás? O vos decís, che, acá hay algo a lo que yo me quiero dedicar. No, esto un poco inicia a través de la vida. Yo estudié psicología, me especialicé, trabajé mucho con adultos, en clínica, en neurociencias, en neuropsicología. Y, y en realidad si voy un poco más a la historia y conversando con colegas y compañeras de facultad, me dicen, digamos, ¿te acordás que cuando estábamos en primer año a vos te interesaba? Hablaste de tal artículo. Y cuando uno empieza a ir para atrás, dice, pero en realidad ya había como indicadores de que a mí me interesaba la temática. Y después a raíz de las situaciones de la vida que se van presentando con personas mayores, recuerdo particularmente una que fue muy interesante porque si bien no fue la primer paciente, fue una familia que se comprometió muchísimo con el tratamiento, es una señora que atendimos cerca de 15 años, Sí, una familia sumamente colaboradora y que confió mucho en nosotros. Entonces nos permitió hacer bien. y nos dimos cuenta que cuando podemos hacer, crear, escuchar, poner a la persona en el centro, poder comprender a la familia en el contexto de toda la adultez mayor en este era un caso de demencia en particular, pero bueno, todo lo que hace a la vida de las personas a medida que vamos envejeciendo, es fantástico porque se ve reflejado en la calidad de vida. Total. Entonces teníamos mucho por hacer, digo teníamos porque bueno, no estaba sola en esto, Ujú. y bueno, así fuimos arrancando y decimos, bueno, es por acá porque tenemos, cuando decís, bueno, tengo pacientes y tengo que estudiar en esto y voy a estudiar este caso, voy a seguir profundizando y demás, bueno, te vas como orientando naturalmente por ahí. Bien, me Así que encanta. bueno, Y quiero agarrar algo que dijiste. Me dijiste que no trabajas sola, que hay un equipo, ¿verdad? sí, un equipo, claro, porque esto también es interesante en Sí. función de las personas mayores, porque a diferencia del adulto, cuando el adulto va a hacer una consulta porque al psicólogo porque está angustiado, trabaja
en un proceso terapéutico en esa angustia. Bien. Pero en la persona mayor, la angustia puede deberse, la angustia o el malestar o alguna manifestación psicológico-psiquiátrica, puede deberse tanto a cuestiones internas como a cuestiones externas e incluso a cuestiones clínicas. Desde una infección urinaria puede generar una alteración del estado de ánimo, un episodio confusional, que cuando mejora la infección urinaria, mejora todo el estado también psicológico y psiquiátrico. Y a la inversa, o sea, las personas a medida que vamos creciendo somos mucho más sensibles, más susceptibles a todo lo que pasa en el entorno. Y lo que pasa en uno también influye, digo, en uno clínicamente, en los malestares, también influyen en los demás, de una manera mucho más directa que en el adulto. Bien. Entonces no lo podemos ver por partecitas. Claro. Ok. Entiendo. Vamos a una mirada más integral. Perfecto. Ahora, mi pregunta es, vos dirías, tal vez me decís, no, la verdad que no, es lo mismo, vos dirías que hay, cuando uno llega al envejecimiento, a la vejez, vos que observás bien todo ese lado, dirías que hay algo más que tiene que ver con lo físico, una parte que ocupa más lo físico o otra parte que también ocupa lo mental, porque vos tal vez me decís, y es 50 y 50, o tal vez me decís, y en la vejez el 70% de los casos es por algo físico. No sé, ¿cómo es? Bueno, ese es un mito, que el 50% de los casos es, digamos, como somos viejos, tenemos muchos achaques. La verdad que esto es la singularidad de la persona mayor. Bien. No sabemos hasta que no lo encontramos, hasta que no estamos ahí, y lo fantástico y lo desafiante de trabajar con personas grandes, que cuanto más grandes, más diferentes entre ellos. Se dice que los niños, en una misma edad, por una cuestión evolutiva, y por poca historia de vida, tienen como patrones similares. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, la vida, la personalidad, las circunstancias, nos van diferenciando cada vez más. Claro. Entonces, si vos miras a tu alrededor, vas a ver personas de 80 años que están bárbaras, trabajando, súper productivas, y otras personas de 80 años que tienen muchas limitaciones, incluso se perciben muy mayor. Bien. Y otras de 80 años dicen, sí, tengo 80 años. Pero me siento de 40. Sí, digamos, no es un tema la edad. Bien, entiendo. Y agarrando esa parte, ponele que alguien viene y te dice, no, pero mirá, yo, por más que no tenga ningún tema físico, de 80 años, ¿no? O ponele 75, 70, y te dice, yo necesito, para poder estar mejor, hacer cosas. Y tal vez tal vez, no sé, le cuesta hacer algunas cosas que quiere esa persona, ¿no? Entonces, ¿ahí cuál es tu rol? ¿Vos cómo haces para poder ayudar? Es súper interesante lo que vos me estás preguntando, porque esto es algo muy común, digamos, porque a medida que también vamos envejeciendo, mejor dicho, van pasando los años, a veces tenemos que ir reformulando nuestros proyectos. Claro. Antes alguien era viejo a los 50 años, entonces no se replanteaba qué quiero hacer a partir de acá, porque bueno, estaba próximo a la jubilación o algunos jubilados, y eso era como cumplido un ciclo. Bien. Hoy en día la expectativa de vida es muy larga, entonces alguien que cumple 50 o 60 años a lo mejor tiene 40 años por delante. Sí. Bueno, ¿qué hago a partir de aquí? Y lo interesante, bueno, ya es interesante que alguien se lo cuestione. Sí. Digamos, cuando viene la pregunta, ya hay cosas por hacer, porque ya hay una apertura a poder decir, bueno, pensemos, la persona que llega acá y dice, bueno, quiero hacer algo en esta etapa de mi vida, o no sé qué hacer. Hace un tiempito una señora me decía, me siento muy mal, me siento muy sola, porque yo siempre viajaba. Y siempre me gustó viajar, y así desde que me jubilé hacía muchos tours y recorrí todo el mundo. Pero ahora no los puedo seguir a esas excursiones. Entonces me siento mal y voy a Pilates y yo me doy cuenta que no aceptan a personas grandes en Pilates. Claro. Y me siento sola. Entonces, y vos ahí, claro, tenés que decir, ¿cómo le ayudo? Pero esto
Es un trabajo en equipo, digo yo siempre, Obvio. ¿no? Entre esto en todas las edades. Entre el paciente y el terapeuta es un trabajo en equipo en donde vamos pensando, yo les planteo esto, ¿no? Bueno, esto es un trabajo en equipo, vamos a pensar juntos, la verdad que no tengo la respuesta. Ujú. Pongamos esto sobre la mesa y cada uno desde su rol vamos a ir pensando esto acerca de a lo que le pasa o te pasa. Bien. Bueno, y desde ahí empezamos, en función de sus valores, de su sentido de la vida, de qué está dispuesto a hacer, de qué, si hay algo que quedó pendiente. A veces hay cosas que quedaron pendientes, que ya hay un momento en la vida de decir, bueno, sí, la verdad que a mí me hubiese encantado hacer determinada cosa, pero ya ahora no tengo ganas de pensar en otra cosa. Total. Bueno, pensemos qué. Pero va más allá de pensar si voy a gimnasia o voy a arte, Entiendo. sino de que cuál es la esencia de lo que quiero hacer. Digamos, la idea es pasarla bien, la idea es dejar un mensaje, la idea es divertirme, digamos, ¿cuál es mi expectativa? Porque a lo Bien. mejor hay muchos años por delante y cómo quiero vivir. Total, obvio. Y tal vez uno se acostumbra a escuchar, no, bueno, pero y no sé si me da, o sea, me gusta esto, pero no lo puedo hacer porque no sé, ¿viste? ¿Qué sentido tiene una persona tal vez de 75 años, ponele mi abuela? Y muchas veces me pasó a mí decirle, pero abuela, hacelo. ¿Por qué no? Sí, ¿Entendés? es que hoy en día las personas grandes todavía, creo Sí. que esto se está revirtiendo, pero las personas mayores de hoy todavía tienen el autoprejuicio, Ujú. diciendo, y con la edad que tengo, ¿qué voy a hacer? Claro. Creo que esto se va revirtiendo Ok. porque está circulando como mucho más y se está trabajando más en la concientización de que el envejecimiento, y yo diría que más que el envejecimiento, la vida se Ujú. construye. Bien. Entonces, eh, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir a los 30, a los 40, a los 60, a los 80? Sí. Y eso hace que nos vaya cambiando un poco la cabeza y Obvio. replanteémonos otras cosas. Obvio. Pero hay mucho de esto de que la mirada social y la representación social de la vejez. Sí. Yo siempre cuento una señora yo atendí mucho tiempo, una señora divina, que creo que la empecé a atender como a los 70 años, en distintos momentos, hasta los 80, en distintos momentos de estos 10 años. Ujú. Era una señora súper cuidada, muy estilizada, muy coqueta, y cuando cumple 80 años, justo el día anterior teníamos sesión, Bien. y me dice, ¿qué voy a hacer ahora con 80? Porque mi amiga Rosa, que vive arriba, tiene las rodillas hinchadas, no puede caminar. ¿Eso es tener 80? Yo voy a ser así. Claro. Porque ¿cómo es? O sea, esto tiene que ver con la representación social de la edad. Obvio, sí. Entonces, tengo que responder a un determinado patrón en función de la edad que tengo. Claro. Lo curioso es que yo la vi un martes, el miércoles cumplí 80 años, a la semana siguiente vino con un bastón. Mirá. Empezó con dolor de rodilla y con mejores épocas que otras, nunca mejoró su dolor de rodilla. Ok. Digamos, la representación social de la edad es algo muy fuerte que nos atraviesa Bien. y es una limitante, Total. porque esta señora no estaba bien, Claro. pero había que responder a un patrón, a una expectativa social de lo que es tener determinada edad. Sí. ¿Y qué tanto infiere justamente de esto de lo que hablas, ¿no? Lo mental, porque ponele, la señora vino y dijo, no, pero si yo estoy bien, pero ok, a los 80 años, porque yo digo, vos tenías a la paciente que a la semana, al día siguiente, cumplió 80 y te vino con un bastón. Tu análisis ahí, más por el lado, uy, bueno, obviamente que hay que hacer estudios, o bueno, cómo estás, cómo te sentís, o vos pensás que tal vez tiene que ver algo con viste que muchas veces lo que pasa es que los síntomas de muchísimas cosas también nacen por lo que uno llega a pensar. Yo te doy un ejemplo. Yo pensaba que tenía celiaquía, entonces la pizza me caía mal, pero yo nunca tenía celiaquía. O sea, era simplemente la mente, ¿no? Que a veces te juega en contra. ¿También afecta ahí la mente? Y todo eso, yo creo que sí, pero... Claro, ahí es cuando digo,
en realidad en este ejemplo que vos Sí. estás dando es un poco en todas las edades, ¿no? Obvio, Esto sí, cómo sí, influye en olvídate. todas las edades. Pero bueno, no podemos descartar que de todas formas hay que investigar, clínicamente hablando, Claro, sí. biológicamente hablando, hay que investigarlo, hay que estudiarlo, digamos, requiere un abordaje específico y concreto la rodilla. Bien. Ahora, ¿cómo transitar el dolor de rodilla? Digamos, tiene que ver con las estrategias que pongo para cómo llevo adelante esta rodilla que me duele, que la tengo hinchada y que me está limitando. Bien. Y esto también es interesante, porque no se trata de que no pasen cosas. Las Ok. cosas van a pasar y la verdad que en un envejecimiento normal hay un declive que es esperable. Sí. La Entiendo. diferencia entre el envejecimiento normal y el patológico es que en este declive esperable no limita la vida, Bien. porque se implementan estrategias para compensar ese declive. En el envejecimiento patológico hay una limitación en estas posibilidades de compensar este declive natural. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja en un proceso terapéutico? En líneas generales, digamos, es poder atravesar esto que estoy trayendo, este dolor de rodilla, Sí. de tal manera, digamos, que no me limite la vida. En definitiva, y esto es algo que ocurre en todas las etapas de la vida, no es únicamente con personas mayores, el trabajar con uno mismo, el estar dispuesto a trabajar con uno mismo, en enfrentarse a lo que no estamos dispuestos a ver de nosotros mismos, a lo del otro, qué hacer frente a determinadas circunstancias, nos hace más libres. Obvio. Y esto sucede a los 90 y a los 20. Total. El trabajar con uno mismo nos hace más libre y nos permite hacer elecciones más conscientes. Bien. Y ser como protagonistas de la propia vida. Perfecto. Esto es lo apasionante. Sí, obvio. Porque es, digamos, yo soy conscientemente quien dirige mi vida. No es, digamos, que el viento me empuja y voy por donde toque. Ujú. Sino agarrar la vida Y hacerla propia, y claro. hacerla propia es fantástico. Obvio. Y Entiendo tenemos dónde vas. tanto. Entonces, tenemos tanto por hacer. Sí. Y hoy la edad no es una limitante. No, obvio. Y digo, no es una limitante por más que se tengan limitaciones. Ujú. Por más que se tengan limitaciones, no se trata de tener 80 años o 90 años y no tener nada. Puede haber limitaciones físicas, mentales, del tipo que se quiera, pero siempre hay cosas por hacer. Ok. Perdón, esto No, es lo que obvio. vos me preguntabas al principio. Sí. ¿Qué es lo que fue que me llevó? Esto fue, digamos, el sentir. A mí me gusta mucho trabajar con demencias. El saber que aún en situaciones muy límites siempre hay cosas por hacer. Bien. Creo que es muy importante lo que acabas de decir. Y eso me encanta, me Sí. genera un desafío de decir, podemos vivir lo mejor posible a pesar de muchísimas limitaciones. Total, claro. Y Bueno, sí. eso es una luz de esperanza. Y sí. Lo que pasa es que muchas veces uno se lo tiene que creer, porque viste que hay veces que se escucha, pero de escucharlo a creerlo uno mismo, creo que cuesta, ¿o no? Y bueno, a veces requiere un trabajo personal. Obvio. A veces estamos como muy arraigados a la imposibilidad. Claro. Y no vemos que la imposibilidad está, porque no se trata de negar la No, limitación. obvio. Olvídate. No se trata de negar la limitación, se trata de ver la limitación y ver cuánto abarca la limitación, Bien. cuáles son los límites de la misma limitación Sí. y poder hacer otra cosa. Y esto también va no solo para la persona mayor, sino para la familia, porque a veces la familia también ve en el adulto mayor solamente al viejo Claro. o a la enfermedad. Claro. Bueno, ahí quiero ir porque yo creo que también lo que pasa mucho es la voz externa, ¿no? O sea, ponele 75 años y escuchás que se descubrió que a los 70 o a los 75 o a los 80, a esa edad más o menos, pasa determinada cosa. Yo siento que hay un prejuicio muy grande, y obviamente vos lo vas a saber,
que viene del lado externo, ¿no? Para la persona mayor. Si vos tendrías que decirle a alguna persona mayor que te esté escuchando ahora mismo, algún tip que vos digas, esto sirve para que deje de tal vez hacerle tanto caso a esos prejuicios y empiece a concentrarse en él o en ella misma para poder solucionar todo eso y no guiarse tanto por lo que dice la gente, tal vez, ¿no? ¿Qué Sí, dirías? yo creo que es escucharse a sí mismo, porque a veces, más que lo que dice el otro, es lo que cada uno se dice. Diciendo, Ok, bueno, con la edad que tengo, ¿cómo no voy a tener dificultades de memoria? Con la edad que ok, tengo, ¿cómo voy a hacer? No, digamos, la edad no es una limitante claro, por sí misma. bien. Pero sentís obviamente que el prejuicio externo también no ayuda o no. O tal. Sí, Ok, claro. Lo que pasa que el entorno, esto que hablábamos de la representación social de la sí, sí, vejez. total. Entonces, eh, por eso también es interesante trabajar con la familia, aún en situaciones de enfermedad muy grave o muy avanzada, saber que esta persona con un grave deterioro sigue siendo el padre, la madre. Seguramente, por ejemplo, en una demencia avanzada será una relación asimétrica porque la persona no tiene iniciativa, Claro. le cuesta incluso a veces reconocer a un ser querido. Entonces es frecuente escuchar decir, no, pero mi mamá ya no es mi mamá. No es la que era, pero sigue siendo. Claro, ok. Y esto también es importante. Sigue siendo con las limitaciones que tiene y en un vínculo asimétrico. No esperemos que ella venga a abrazarnos, porque a lo mejor no va a poder, pero va a sentir algo distinto cuando el hijo lo abraza a cuando lo abraza la cuidadora. Bien, Entonces, hay cosas que tienen que ver con la memoria emocional que no se pierden aún en estadios muy avanzados. Y los padres siempre son los padres, no dejan de serlo, aún con estas características y con hijos adultos que a lo mejor tienen que hacerse cargo. Y esto acá también viene un prejuicio de esto, que es muy común escuchar, son como niños. ¿qué onda ahí? Son como niños. Ahí esta asociación viene por la cuestión de la dependencia. Bien, Un niño es dependiente de sus obvio. padres, depende de la edad, tiene más o menos autonomía. El adulto mayor con grave deterioro va perdiendo su autonomía y va aumentando su dependencia. Pero hay un abismo para con los niños. Primero, porque tienen una historia de vida bien diferente. Sí, Entonces, y además, esa dependencia que tienen los niños es evolutiva. Cada vez va a ser menor. La persona mayor, con grave deterioro, va perdiendo su autonomía. En uno estamos hablando en una situación de salud evolutiva y de bienestar, y en otro estamos hablando en una situación de deterioro. bien. ¿Y por qué digo es tan importante poder marcar la diferencia? Que no son niños, son adultos, porque ahí le estamos quitando lo que hace su historia. Y esto no hace, cuidar la dignidad de la persona, también es reconocer su historia. Obvio. Sí, es dependiente, es autónoma, tengo que cambiarlo, higienizarlo, como lo haría con un bebé, pero no es lo mismo que un Claro. bebé. Y tal vez esto moviliza mucho a la familia Sí. y es muy trabajoso. Bien, y agarrando esa parte, moviliza mucho a la familia. ¿Qué le recomendás a la familia? ¿Que haga terapia? ¿Que empiece a entender un poco más? ¿Que se ponga en el En lugar del otro? realidad es importante, más que terapia, que puede ser, sí, Sí. es una opción, es poder aceptar, digamos, que acercarse al profesional Bien. que lo esté atendiendo y pedirle que lo ayude a tener estrategias para afrontar esta situación. Es muy común que la familia sienta que hago y nada resulta. Ya pasaron 10 cuidadoras y ninguna le gusta. Todo lo que hago
no sirve porque todo lo que hago nunca está bien. Bien, entiendo. Esto es sumamente agotador y sumamente decepcionante, muy frustrante para la familia que hace muchísimo esfuerzo, pero no tiene por qué saber cómo tratarlo. Okay. Hay estrategias. Entiendo. Y para eso sí se necesita un profesional que sepa del tema, que lo oriente para ayudarlo a cuidar de la mejor manera, a comprender la enfermedad, a saber de qué se trata, a saber qué es esperable, qué no. Bien. Y en función de eso, ¿qué podemos hacer? Okay. Y ahí es cuando digo, hay un montón por hacer y tenemos muchas cosas por hacer. Perfecto, ok. Me gusta mucho la enseñanza, el mensaje. Y ahora vamos a tratar de llevar la entrevista a un lado más, no sé si se quiere decir de retroceso o otra etapa. ¿Qué onda la adolescencia? Porque ponele, yo tengo 18 años, teóricamente estoy saliendo de la adolescencia, pero sí es cierto que yo, por lo que veo, por lo que entiendo con mis amigos, los jóvenes tendemos a que, ponele, cuando nos dicen, chicos, no sé, por ejemplo, no vean el celular con la luz apagada porque hace mal. Chicos, duerman 8 horas. Chicos, o sea, como que nos tiran tips, ponele los médicos, ¿no? Para que estemos bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamiento tenés vos en respecto a la gente joven se tiene que cuidar? Obviamente, como todos, ¿no? Pero que hay un patrón, siento yo, que se repite, que viene del lado del prejuicio también, de decir, che, ¿por qué me preocupo tanto por cuidarme si, tipo, después no importa? O sea, no sé, con ir al gimnasio, con hacerme los estudios recurrentes, ya está. Siento que eso es algo que pasa en los jóvenes con respecto a la mirada del envejecimiento. ¿Vos qué opinás de eso? Vos decís que no necesito hacer tanto, total, hasta que sea viejo falta un montón. Claro, sí, siento que pasa eso. Esto es entendible por un lado, porque esto se mide un poco en función de la expectativa de vida que tengo. Entonces, Bien. supuestamente, digamos, alguien de 18 años tiene una expectativa muy larga de vida. Sí. Entonces, bueno, me voy a ocupar cuando sea más grande. Ahora, si estoy bien, me ocupo ahora de estar bien ahora. Claro. Esto es válido, está muy bien, digamos, está muy bien que te preocupes por estar bien Obvio. ahora, pero también, digamos, está bueno poder en función del crecimiento no solo físico, sino del trabajo personal, en función de cómo me voy desarrollando como persona, Sí. de poder pensar, bueno, a ver, yo estoy bien ahora, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta ir al gimnasio, tengo un montón de cosas que puedo hacer y está buenísimo. Ahora, si yo me miro, me proyecto, ¿qué quiero hacer de acá a 10 años? ¿Cómo me gustaría estar? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Y cuáles son mis modelos, digamos, como incluso de personas grandes? Sí. Digamos, ¿cuáles son mis modelos de personas muy grandes? Yo quisiera estar como quién cuando tenga 70 u 80 años. Okay. Y a veces esa persona también a los 18 años fue como más desorganizada y demás. La vida tiene como distintos recorridos, Sí. distintas etapas, distintas situaciones. Yo suelo decir, digamos, como que el camino de la vida tiene como distintos, vamos recorriendo distintos paisajes, Okay. incluso distintas superficies. Bien. Entonces nos va enfrentando con distintas realidades, distintas situaciones. Hay situaciones que creemos que son absolutas, que son para siempre y es una etapa de la vida. Sí. Okay. Lo importante es esa etapa, vivir la conciencia, también tener un proyecto, el proyecto personal. A veces cuesta mucho a los 18 años poder pensar y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Ingresar en el mundo adulto no es fácil, aparecen un montón de dudas, un montón de desafíos, pero es parte del camino y está bien, y está muy bien, y esto yo lo insisto y lo digo mucho, a los 18, 20, 22 años que a veces se tienen como muchas dudas de lo que se quiere hacer. Mejor no apurarse, no importa, es momento de trabajar en uno mismo, siendo bueno, a ver, ¿cuál es mi proyecto de vida? Aunque esto se retrase la facultad, que a veces se necesita como un tiempo. Y esto es tan importante porque lo que no queda resuelto acá, en la adultez mayor, digamos, cuando ya hay, a lo mejor se elige algo porque hay que elegir y se puede funcionar muy bien,
e ir muy bien, pero hay determinados momentos de la vida cuando hay un detenimiento, decir, bueno, a ver, ¿estoy haciendo lo que quiero? Bien. No, esto no es lo que a mí me gusta hacer. Y cuando empezamos a investigar, a los 18 años tampoco lo tuvo claro. Ok. Entonces, por eso es tan bueno poder trabajar en uno Bien. mismo cuando uno tiene 18 años y cuando está empezando a construir la vida. Ok, me gusta. Y ahí voy. ¿Alguna vez te pasó, bueno, por lo que entiendo sí, de que un paciente venga y te diga, che, mirá, yo a tal edad que me dijeron, cuídate en esto o trata de priorizarte más en determinado aspecto, no lo hice y hoy me pasa esto? Mira, en cuanto a las elecciones de vida, si veo, digamos, sobre todo mujeres de 50, 50 y algo de años diciendo, bueno, a ver, ¿qué quisiera hacer yo? Lo que estoy haciendo no es lo que me gusta. Bien. Y profesionales, y o no es lo que yo quisiera hacer. Okay. Le fue bien, estuvo muy bien, pero diciendo, bueno, ¿y cómo elegiste la carrera? Y no, la verdad no era lo que me gustaba, pero bueno, se me daba fácil y fui por ahí, me fue bien y después la vida le dio buen rendimiento con eso que eligió. Bien. Pero diciendo, bueno, pero yo quiero hacer algo que a mí me haga sentir bien. Y después, esto digamos en función de las elecciones. Pero después hay otras situaciones que sí también afectan, que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo, que va afectando otros órganos, va afectando el consumo de cocaína, va afectando órganos. Okay. Va afectando neuronas. Sí. Entonces, esto sí amerita también una luz de alerta, porque ¿cómo quiero llegar? Claro. El proyecto de vida en sí mismo es un punto. Después hay otras cuestiones, como por ejemplo el consumo, digamos, va afectando y parece que ahora no pasa nada. Claro, pero después... No pasa nada. Y total, no, en realidad a mí no me pasa nada, lo controlo. Sí. Pero lo cierto que se controla aún, digamos, cuando no me pasa nada y está todo controlado, y vemos en personas grandes que sí le afecta. Digamos, vemos lo que este supuesto control, digamos, porque pudo seguir funcionalmente, siguió, o porque nadie se enteró, digamos, que siempre consumió cocaína, digamos, hay mucha gente grande sí, que ha consumido toda su vida y nunca nadie se enteró. Sin embargo, tiene afectación en su cerebro, tiene afectación, recuerdo un señor puntualmente en un problema de cadera. Esto también son limitantes y creemos que porque a los 18 o los 20 años no me pasa nada, no va a pasar, porque son afectaciones muchas veces silenciosas. Okay. Que creemos que no nos pasa nada, pero sí pasa. Pero sí pasa. Pará, y ahora te voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando. Tal vez es medio fuerte la pregunta, pero voy a tratar de hacértelo. Vamos, me la banco, perfecto, vamos. Genial. ¿Qué onda la muerte? Porque siento que, obviamente, la vida es un proceso, tarde o temprano nos llega, y yo siento que, obviamente, esto no es novedad, que uno no quiere hablar sobre el envejecimiento porque eso lleva, tarde o temprano, a fallecer, a dejar este plano. ¿Vos cómo lo tratás con tus pacientes eso? Mira, la verdad que la gente grande, sí, muy grande, y cuando cada vez está más cerca del fin de vida, menos temores y menos sabe que es así, digamos. Y después en otras situaciones, yo estoy convencida que poder, en situaciones, digo, de enfermedad terminal, por ejemplo, y esto lo hablo con la familia, el poder acompañar ese proceso, a mí me parece fantástico, porque esto también tiene que ver con cómo lo vive cada uno desde lo espiritual y desde lo religioso, o fundamentalmente desde lo espiritual, diría yo, más allá de lo religioso, ¿no? Ajá, digamos, sí. ¿Cuál es la creencia de cada uno en función del fin de vida y qué es lo que pasa o no después? Okay. De todas formas, hay algo que hoy los hijos,
supongamos, o quienes están hoy acompañando a esta persona mayor que está, supongamos, por morir, no estuvieron en el nacimiento. O sea, los dos puntos extremos Sí. es el nacimiento y la muerte. Obvio. O sea, esenciales y que le dan sentido a toda una trayectoria de vida. Sí. Entonces, nadie pudo estar en el nacimiento No, de esta claro. persona. Pero pueden estar en el momento cúlmine del cierre de vida. Sí. Entonces, poder acompañar a alguien en este momento tan especial de la vida, porque es como el cierre. Obvio, sí, el broche. Y saber que la muerte, bueno, es parte, Obvio. por supuesto, desde lo material, nadie quiere no estar No. y no perder a ese ser querido, pero saber que la muerte es la muerte desde la materialidad, Bien. pero hay una trascendencia, se quiera o no se quiera, porque digamos, hay algo, habrá que ver, digamos, qué nos queda de esa persona Sí. en cuanto a aspectos más lindos, más afectivos o no, Ajá. porque no por ser viejo y por morirse, de repente es una gran persona. Obvio. No, tal cual. Digamos, esto va a tener que ver con todo un recorrido, pero Obvio. lo maravilloso es eso, poder Obvio, sí. acompañar esa etapa. Sí, y en lo emocional sobre todo, ¿no? Por Porque supuesto. es ahí. Digamos, Bien. yo digo, en estos momentos, o como sucede también en las demencias, de alma a alma, Ok, me gusta. digamos. Bien. Y bueno, ahora sí, hablando sobre el proyecto en sí de Sentir la Vida, te pregunto. Vos en futuros episodios entiendo que vas a entrevistar a otros profesionales. ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando hoy que van a encontrar en esos futuros episodios? Mira, a mí me gustaría poder conversar con profesionales y con no profesionales, Ok, que fundamentalmente poder conversar, poder reflexionar, poder contar, digamos, formar e informar, sí, y sobre todo como abrir interrogantes. Digamos, Ok. esto no está cerrado. entiendo. Que pensemos juntos. Bien. Que pensemos juntos con el invitado, que pensemos juntos con la audiencia, Ujú. que pensemos juntos. Me gustaría dejar en quien escucha una autopregunta, Ok, me gusta. Reflexión. una reflexión. Bien. Digamos, que abrir ahí algo que diga, mira Mira esto, ¿qué onda? esto. Me gusta. No sé por dónde ir, no tengo la respuesta, pero Lo verás. Lo mira, veremos. esto es lo que me gustaría dejar. Me Y encanta. esto es sentir la vida. Bueno, a eso iba. Sentir la vida es esto. Esto es sentir la vida. Bien. A ver, definímela en una oración. Sentir la vida. La conciencia del instante, la conciencia del instante. Ok, me encanta. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nacho. Gracias. Muchas gracias. Los encuentran como Sentir la Vida en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.